Les presento el proyecto. Esta es bueno, el título que se le dio a esta ponencia para este coloquio de la ciudad. Se va a hablar de los jóvenes. Oxuscab. Oxuscab es un municipio, una ciudad. O sea, hay una cabecera municipal del mismo nombre del municipio que se encuentra al sur de Yucatán. Y la investigación parte para descentralizar los esfuerzos en lo que es la capital de la ciudad, perdón, del estado de Yucatán, ¿no? Mi procedencia es de allá, pues por eso es... está casi pegado a Campeche, y allí cambian mucho como normalmente puede encontrar en Yucatán, ¿no? En el sur de Yucatán, los habitantes se encuentran en una situación semirural, provienen de comunidades indígenas mayas, aunque en el caso está catalogado como ciudad. Sin embargo, bueno, la agricultura aún prevalece y hay unos fenómenos interesantes de migración. Hay una migración interna que es a Mérida nacional, una tasa muy alta, específicamente más alta en la población juvenil, sobre todo a lo que es Estados Unidos. Las ciudades preferidas los yucatecos son Denver, Los Francisco. Y bueno, como tradicionales para a la... ok, sí, disculpen. Bueno, los objetivos de la migración son varios. Algunos de ellos pueden ser la obtención de dinero para sus familias, el deseo de vivir una aventura o como un mecanismo de iniciación en los hombres. Pero bueno, lo que se coincide es que las remesas se han estado utilizando como un remedio para combatir esta pobreza que se da en estos municipios al sur de Yucatán. En San Francisco hay un destino donde se van muchos de los cheques del barrio latino, y ese es el municipio Oxuscab. Entonces, ahí en ese municipio, en esa ciudad, esta se encuentra al sur de Yucatán, en la Sierra Puc. Yucatán normalmente es un territorio plano, pero allí cambia ya la orografía. Allí esta ciudad se conoce como la Huerta del Estado. En ningún otro estado, ninguna otra ciudad del estado se da como esta actividad citrícola. Y la naranja es el fruto más apreciado en la localidad. De hecho, la Feria de la Naranja es la feria agrícola más importante de la zona, ¿no? Y allí en Oxuscab también hubo acontecimientos importantes, como que fue parte del cacicazgo de Tutulxiu. Tutulxiu es un cacique que cuando llegaron los españoles se alió con ellos. En 1562 también se realizó el auto de fe de Maní, cerca, allí no fue en Oxuscab, pero muy cerca, que fue donde se quemaron varios documentos y códices. Ahí mismo también se libraron combates como fue la Guerra de Castas, y bueno, al empezar el siglo XX, Oxuscab, o Ox, como le dicen los habitantes, quedó casi destruida. También ahí mismo, y en otros municipios también del sur de Yucatán, el 70 y 79% de la población habla maya, aunque este uso del maya se ha vuelto heterogéneo. Y los jóvenes poco a poco abandonan estos estilos de vida tradicionales, así como el trabajo de la milpa, ¿no? Esta es una imagen pues, tradicional de Oxuscab. Ese es el mercado 20 de noviembre. Y allí todas esas cajas pues está lleno de todas las frutas y flores también que se pueden encontrar. Y si se fijan, pues también los habitantes, por ejemplo las señoras, varias usan hipil, ¿no? Todavía. Y pues están los tricitaxis como para transportar mercancía. Entonces, pues es ciudad, pero también las prácticas pues en realidad son pues más rurales. Y sí es ciudad porque su población es de 27,000 habitantes. Sin embargo, la población migrante es de aproximadamente 15,890 y más o menos 12,000 personas
se encuentran en San Francisco. Estamos hablando de que es más o menos como la tercera parte de la población. En el 2010 hubo un brote de violencia importante, entonces fue considerado foco rojo esta zona y se le atribuye a lo que son las pandillas juveniles locales, que tienen mucha semejanza con las pandillas de sureños y norteños en San Francisco. Los sureños de San Francisco se visten de azul, sus prendas tienen estos distintivos, y de hecho, por ejemplo, aquí presento dos imágenes de los artistas que escuchan los jóvenes yucatecos. Ese es hip hop y rap local. El que tiene gorra azul pertenece a los sureños, se llama el Pinche Mara, y los otros son la Hermandad 128, que son norteños, ¿no? Y estos son yucatecos. Ok, no sé, creo que no reconoció el fondo, pero bueno. La importancia de esta investigación pues radica en la presencia numérica de los jóvenes, ¿no? Y los estilos son importantes porque es lo que le da identidad a los jóvenes, es la arena en la que se van desarrollando. Y también en esta investigación se habla de lo que son los mitos como los que brindan la identidad a lo que es las familias, a los que son los grupos, ¿no? Y varios teóricos, filósofos coinciden en que los mitos y la recuperación de estos son importantes porque le dan estructura a lo que es la sociedad. Sin embargo, pues las narraciones tradicionales no se relacionan con los dramas actuales, entonces esto pues resulta en una posible identidad erosionada. Se han hecho esfuerzos en la entidad, mayormente por parte del gobierno, como es en cuanto a conservación del patrimonio, como es el Festival Internacional de la Cultura Maya, los textos de canules del mundo maya, y el apoyo institucional a artistas que interpretan rap en maya, como para contrastar esta imagen. Y bueno, de manera personal, y esto ya es como el enlazo, yo he diseñado juguetes armables de papel desde el 2008. Entonces, desde el 2010 también se imparten talleres. Y los objetivos de estos talleres es que cada participante le proporcione una personalidad singular. Entonces, la investigación plantea enriquecer el trabajo en estas poblaciones, utilizando a los juguetes como son estos paper toys, como herramientas capaces de evidenciar un imaginario social. Y los juguetes intervenidos encajan como exploraciones de tipo y estilo. Y por ejemplo, aquí menciono pongo en las imágenes dos ejemplos, como son las 1001 casitas del arquitecto Víctor Ortiz Marín y los juguetes del artista Cubotoy de Chile. Entonces, donde habla toma la cultura mapuche y la traslada a lo que son estos juguetes. En el caso de las 1001 casitas, pues es una casita en blanco que es, digamos, ese sería el tipo, y el estilo lo proporciona entonces cada participante. El método de investigación que se utilizó fue basado en la práctica y se dividió en 5 partes. La primera parte fue una estancia etnográfica en estas fechas, donde fue la Feria de la Naranja, y ahí se entrevistó a varios actores clave, a lo que es el comandante, al alcalde, al sacerdote, y en primera instancia este trabajo se planteó con una pandilla que era los Pablines, y sí se hizo en contacto, pero esto fue descartado para reorientarse a estudiantes de una secundaria vespertina. ¿Por qué? Pues por cuestiones de seguridad y porque faltó un poquito más de trabajo faltó un poquito más de trabajo, ¿no? Inmersión. Y la siguiente fase fue seleccionar relatos regionales locales. De todo el universo de relatos regionales, se seleccionaron héroes de acuerdo a literatura seleccionada de notables mayistas. Entonces, aquí, si se fijan, no estoy poniendo relatos mayas ni relatos prehispánicos, sino relatos regionales.
Se eligieron entonces la destrucción de Chichén Itzá, o lo que es lo mismo, el fin de la Liga de Mayapán, o la princesa Sagnité y el príncipe Canek. También se había pensado tomar la trilogía propuesta por Abreu, que es Samná, Nachiko Com y Jacinto Canek. Esto, como les repito, porque se había pensado trabajar con lo que es la pandilla de los Pablines. Entonces se descartó, solo se quedó el primer relato y se añadió uno más que fue el enano de Uxmal. ¿Por qué? Pues porque posteriormente cobraría importancia. Y ya la fase 3, que digamos es la fase práctica, fueron 4 sesiones de trabajo. En octubre hubo una asistencia del antropólogo Luis Ángel. Y el primer ejercicio que se les puso fue que representaran a sus héroes, o lo que ellos consideran héroes. Y las respuestas que ellos dieron, en el caso de las mujeres, casi todas se orientaban a Barbies o a princesas. En los hombres Gokus, y solo hubo una chica, la más grande, que uno de sus héroes es el Cholero 13, que es que tiene toda la apariencia del sureño, pero no lo pone como un pandillero, sino como una persona que ayuda. Sí, aquí todavía tengo tiempo. Ok, aquí es parte del trabajo que se hizo, y esa figura es la figura tipo con la que se trabajó. Ese es el juguete de papel que sería intervenido por los participantes. Hubo oportunidad también de ampliar esta investigación ya con en San Francisco o San Pancho, como le dicen también en los oscuscabenses. Y pues se gestionó una estancia en el Colegio de la Frontera Norte para cruzar a San Francisco, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque no se gestionó de otra manera por cuestiones de tiempo. Y se hizo un taller express, nada más de una sola sesión. La verdad es que solo hubo 2 personas, dos madres oscuscabenses, y varones casi no hubo porque más bien se quedan allí a trabajar, ¿no? O sea, es muy difícil como que participen en un taller, y pues también faltó un poquito más de tiempo para convocar, ¿no? Pero bueno, sin embargo, sí hubo ciertas aportaciones en esta investigación, y lo que se descubrió fue lo siguiente. En los Cuscap, los participantes asistían mayormente a clases, y las familias percibían los ingresos suficientes como para no requerir esta mano de obra en lo que es la milpa, ¿no? Entonces, posiblemente esto haya generado una pérdida en este conocimiento de los mitos de la naturaleza. También aún se propagaban por tradición oral los mitos, pero es insuficiente estas publicaciones por varias razones. Faltan 2 minutos más. Hay una injerencia grande de los medios masivos de comunicación. Al menos en esos participantes menores de 14 años se encontró dominado por lo que es la cultura mediática. Y bueno, lo que ya les dije, ¿no? Los héroes para los hombres mayormente fueron Gokus, para las mujeres princesas, y las representaciones visuales pues más bien adoptaron estilos híbridos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera foto, pues es el príncipe Canek, que parece más bien como un Goku Super Saiyajin, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues es una princesa, pero si se fijan, pues la representación de la corona, ¿no? O sea, no es un tocado, ¿no? Digamos, mayas. Y las pupilas son azules. O sea, como contrasta mucho con lo que es la fisionomía, ¿no? De allá. Aún así, bueno, se encontraron vestigios de un imaginario maya en los que tenían linaje sanguíneo yucateco en San Francisco, como es la primera foto, cosa que no sucedió, el primer dibujito, cosa que no sucedió en los Cuscap. Entonces, se esperaba que también una posible tendencia de recomposición del patrimonio se pudiera observar, pero más bien allá se encontraba en manifestaciones colectivas como fue la jarana y la comunicación en maya, ¿no? Aprendían allá a volver a hablar maya, porque si no, no comían. Es posible también que estos resultados
hayan sido un poquito deficientes por el bajo nivel artístico, a lo mejor porque no ha sido considerado por las instituciones educativas o por los familiares. Y los personajes que se conocieron fueron más bien los que se relacionan a un perímetro cercano, lo que son en zonas cercanas como en Uxmal y Loltún, pero que están a 5 minutos de Oshkushkab. Pero, por ejemplo, sitios como Chichén Itzá, o sea, no están considerados. Y esto puede representar una destrucción también del patrimonio material. Este crecimiento de los grupos marginales y también marginados se ha establecido como un estilo a seguir, que bueno, está creciendo aún más, ¿no? Para contrastar esta imagen están los raperos mayas, como está la primera foto es Pat Boy, que es alumno también, exalumno de uno de los lingüistas Fidencio Chi. Y los jóvenes, para los jóvenes de Oshkushkab, los héroes locales más bien fueron los migrantes. No importa que hayan adoptado conductas pandilleriles, solo por el esfuerzo de haber estado allá, esta es la última, ya tienen un mérito. Y sí se encontró un patrimonio vivo, más bien asociado a lo que son seres sobrenaturales, que no se categoriza como leyendas, porque es algo que consideran como algo cotidiano, ¿no? Y lo que ellos toman como mitos es el Ixtabay, que es como el símil de la Llorona, y los guayes, que son como el símil de los nahuales o los diableros, son brujos que se pueden transformar en animales. Estos ejercicios de Paper Toys es una propuesta experimental, se basa en estos conceptos de tipo y estilo, y más bien se consideró como un diagnóstico de la conservación o deterioro del patrimonio inmaterial. Y conservar este patrimonio inmaterial demanda más bien un ejercicio de persistencia, de gente que esté trabajando en esto cotidianamente. Y esto es, por ejemplo, uno de los chicos de Oshkushkab, ¿no? Y mientras estaba cantando una de las coplas del pinche Mara, ¿no? Está haciendo una clica, ¿no? Un signo de la pandilla de Sur 13, que es de las más fuertes de allá. Gracias. Gracias, Gabriel. Le pedimos a la doctora Olga Sabido comentarios. Felicitarte por el trabajo, me pareció también muy estimulante y pues bueno, me llevó a evocar dos temas de la sociología, ¿no? El primero relacionado con el estudio de las relaciones de extranjería y los intercambios de efectos que esta genera. Me parece que tú quieres ver qué pasa con quien se va y qué pasa con quien se queda y qué tipo de intercambio de efectos se dan ahí. Y el segundo, dada la naturaleza de tu investigación, me resulta relevante pensar en algo que sobre todo la sociología ha insistido muy recientemente y que tiene que ver con la relevancia de lo que algunos autores denominan la cultura material y el análisis de los artefactos para investigar procesos sociales, ¿no? Entonces son como en esas dos líneas donde van mis comentarios. Entonces, respecto al primero, cuando revisaba tu texto, pensaba en un ensayo de Georg Simmel titulado Digresión sobre el extranjero. Ahí el autor señala cómo ser extranjero pues no necesariamente significa pertenecer a otro país, porque las personas pueden sentirse extranjeras en su propia tierra, así como relatas que se sienten los jóvenes oshkushkabenses, ¿no? Cuando regresan y que de alguna manera son etiquetados negativamente, no solo por la comunidad, por las autoridades, sino inclusive por sus propias familias, ¿no? Entonces, en términos de esta perspectiva simmeliana, para quien justamente el extranjero significa una forma de relacionarnos con los otros, marcando cierta distancia, cierta lejanía, podríamos decir que los jóvenes de Oshkushkab viven una condición de extranjería dos veces, ¿no? Quienes se van y quienes regresan. Eso me pareció como muy interesante.
Por otro lado, considero que tu investigación resulta muy pertinente en aras de ver cómo estos actuales flujos migratorios implican la circulación de lo que también Simmel denominaría un constante intercambio de efectos en diferentes planos, ¿no? No solamente en términos de las remesas, es decir, económicos, sino también inclusive sensoriales, como la alimentación, la música, estas posturas corporales de las que nos hablabas, que conforman esto que bien denominas un estilo de vida híbrido, ¿no? Y creo que aquí también me parece interesante sugerirte cómo, por ejemplo, en la sociología se ha señalado que el dinero también es una forma de mantener los vínculos, no solo a nivel, digamos, económico, sino también simbólico, algo que una socióloga contemporánea, Viviana Zelizer, denomina como todo el marcaje que las personas hacen sobre el dinero cuando lo reciben, ¿no? A qué lo destinan, quién lo administra, qué significado le dan comprar con la remesa ciertas mercancías. Y aquí me pareció como interesante comentarte de una tesis de maestría de la UAM Azcapotzalco en la línea de sociología rural, cuya autora es Marisol Romero González, que por ejemplo trabaja con la noción de remesas socioculturales, entendiendo por ello cómo el dinero crea estas relaciones simbólicas e inclusive afectivas con la comunidad de origen, ¿no? Ella hace un trabajo en Veracruz y trabaja con esta noción de Zelizer de el significado social del dinero, y particularmente ella plantea esta idea de las remesas socioculturales, ¿no? Entonces, por ese lado me pareció como interesante en términos de estos intercambios disciplinares. Y por otro lado, me resultó, ya este sería el segundo comentario, de gran interés el significado de estos paper toys, porque justamente invita a ver cómo se materializa este intercambio de efectos, no solamente en términos de, por ejemplo, la figura del cholero, ¿no? Que me pareció como interesante, que no solo está representando un modelo de héroe y de expectativa, sino también un modelo de masculinidad, lo mismo que la princesa Sagnité. Y considerando el tipo de población con la que trabajaste, que son los adolescentes, que en realidad no serían jóvenes, sino es un momento como muy particular en términos de la definición de las identidades de género. Entonces me parece como muy interesante que pueda verse en aras de este perfil de población, justamente qué significan estas representaciones mítico-corporales, ¿no? En aras de ello. Entonces, bueno, en ese sentido creo que tu trabajo invita a pensar mucho en esto que decía Bruno Latour, ¿no? Un poco los artefactos pueden verse a partir de los artefactos la manera en que la sociedad dura, y tú aquí estás viendo cómo perduran y se resignifican ciertos referentes relacionados con los relatos regionales. Y que bueno, eso me parece como muy interesante. La única sugerencia que yo tendría es que, o sea, a mí me quedó claro en el documento que leí que tú quieres ver estos intercambios de efectos, pero que quizá en algún momento habría que decidir en cuál vas a profundizar más. Si en los que se van, porque es un perfil inclusive hasta en términos etarios es distinta la edad de quienes se van, o estos jóvenes que se quedan y cómo reciben las influencias. Ahí la diferencia etaria puede ser muy significativa en términos de identidad, ¿no? Bueno, desde la sociología es lo que yo podría comentarte. Gracias.